Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, saludos y bendiciones en esta hora. A todos ustedes los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, hermanos, hermanas, una vez más estoy aquí por la gracia y por la misericordia de Dios, y es para compartirles un mensaje más de la palabra de Dios. Y este mensaje que les quiero compartir es el siguiente, y lo he puesto ahí incluyendo una pregunta, porque se habla mucho de levantarse, de levantarnos. Se habla mucho de que pues hay que ponerse de pie espiritualmente, y a veces pensamos que levantarnos es hacer más de lo mismo, cumplir con la tradición, cumplir con la costumbre, hacer más de eso mismo. Y no, hermanos, lo tradicional ya se está llevando a cabo tradicionalmente, lo acostumbrado ya se está llevando a cabo acostumbradamente. Levantarse espiritualmente, realmente, ¿qué es levantarse espiritualmente, hermanos? Tenemos que entender qué es levantarnos espiritualmente. ¿Qué cosa nos querrá decir el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos? Romanos capítulo 13, versículo 11. El apóstol Pablo le dice a los romanos y ahora a nosotros: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Realmente, ¿qué es levantarse espiritualmente? Creo que ya casi no sabemos de memoria este texto, y luego también otro que por ahí está, que dice en Isaías 60, 1 y 2. Dios mismo hablando a través de los labios de Isaías, y nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y yo le añado por ahí, digo, pero si te levantas, si nos levantamos. Pero realmente, ¿qué es levantarse? ¿A qué se está refiriendo Dios cuando dice levántate? ¿A qué se está refiriendo Dios cuando nos está diciendo es hora de que se levanten del sueño? Ahorita en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, nos dice levántate, se está refiriendo a que nos levantemos espiritualmente, hermanos. Pero no es a levantarnos a darle más fuerza a la tradición, a la costumbre, que muchas tradiciones son buenas, aunque no todas, aclaro. Muchas costumbres son buenas, aunque no todas, aclaro. Hay muchas buenas costumbres que es bueno seguirlas llevando a cabo, no dejarlas. Hay buenas tradiciones que es bueno seguirlas llevando a cabo, no dejarlas. Pero cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios se refiere a la palabra levántate y nos dice levántense, esto es ir más allá de lo tradicional y de lo acostumbrado. Tenemos costumbres, y a veces costumbres muy buenas, y qué bueno. Y parece ser que las estamos tratando de llevar a cabo. A veces tenemos tradiciones, y algunas muy buenas, y parece que estamos tratando de llevarlas a cabo, y estamos llevándolas a cabo.
Pero Dios no quiere que nos quedemos con tradiciones. Dios no quiere que nos quedemos solo con tradiciones. Dios no quiere que nos quedemos con costumbres. Y solo costumbres. Porque el quedarnos con solo costumbres y solo tradiciones nos lleva a convertirnos de reales y verdaderos cristianos a religiosos. Hermanos, hermanas, es urgente que el cristiano más que nada y más que nadie entienda que es levantarse. Porque Dios le dice a toda la humanidad: levántense, despiértense. Pero principalmente a los cristianos les está diciendo Dios desde el cielo: levántense y resplandezcan. Dejen de estar apagados, escondidos, encerrados. Y dejen de dejarse alcanzar por las tinieblas y la oscuridad. Levántense. Por ahí el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice algo muy importante. Porque no se enciende una lámpara y se pone bajo un almud, no. Sino que cuando se enciende una lámpara, se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y Dios a nosotros, los cristianos, Dios a nosotros, la iglesia, nos está diciendo: vosotros, ustedes son la luz del mundo. Y dice más, por ahí el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor, delante de los hombres. Ustedes, quiso decir el Señor, tienen que hacer la diferencia. Ustedes tienen que ir más allá de lo tradicional. Ustedes tienen que ir más allá de la costumbre. Hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, no fue diferente. Los ancianos, los líderes de aquel tiempo, los que estaban al frente como líderes en aquel tiempo, los ancianos, como comúnmente se les llamaba, los encargados de enseñar la ley al pueblo, tenían costumbres igual que ahora. Tenían tradiciones igual que ahora. Y algunas de ellas buenas. Pero triste y lamentablemente se han enfocado tanto en las tradiciones, se han enfocado tanto en las costumbres, que cuando Jesucristo vino y no se acomodó a sus costumbres y no se acomodó a sus tradiciones, Jesucristo no fue bien visto. Por lo mismo, Jesucristo no fue bien recibido. Porque Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue más allá de lo tradicional. Y eso les causó muchas molestias a los ancianos. Eso les causó muchas molestias a los religiosos de aquel tiempo. Eso les causó muchas molestias a los líderes encargados de ser los supuestos enseñadores de la ley en aquel tiempo. Jesucristo fue rechazado.
Jesucristo no fue bien visto. Por eso muchas de las veces no cualquiera quiere ir más allá de lo tradicional. Porque también hoy hay molestia. Porque también hoy hay quienes se incomodan. Y hay ciertos problemas. Hermanos, hermanas. Pero cuando Dios nos dice levántense, nos está diciendo vayan más allá de sus costumbres. Cuando Dios nos dice levántense, vayan más allá de sus tradiciones. Vayan más allá de lo tradicional. Vayan más allá de lo acostumbrado. Vayan a la comunión íntima conmigo. Vayan a la intimidad. Vayan realmente a hacer lo que realmente le estoy ordenando y mandando como real mandamiento, como necesario. Y más ahora en estos últimos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Yo solo quiero leer para ustedes una parte escritural de la Biblia. Algo que sucedió con Jesucristo. Jesucristo cuando vino a esta tierra, su ocupación fueron muchas cosas. Pero su principal ocupación fue oración, ayuno. Y después de orar y ayunar, fue salir a predicar la palabra de Dios, porque a eso fue enviado. Para eso fue mandado a esta tierra. Principalmente para eso fue mandado a esta tierra. Y después de predicar la palabra de Dios, ayudó a todos los necesitados. Le extendió la mano. Se ocupó de los necesitados. Ayudó a los necesitados. Predicó con pasión el evangelio, la palabra de Dios. Esa fue su principal ocupación de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso Jesucristo fue mandado. Pero Jesucristo, el Señor, al venir a esta tierra, entendió que no podía llevar a cabo un gran ministerio, aun cuando Él era Dios. Pero se humanizó 100%, se hizo 100% humano. Y también en Él hubo debilidades. También en Él hubo flaquezas al ser 100% humano. Él sintió todo lo que un ser humano siente. Y Él entendió que antes de hacer lo mandado por el Padre, lo encomendado por Dios mismo hacia Él, no lo podía hacer sin antes estar en comunión con su Padre. ¿Y cómo fue esto? Por medio de la oración. La principal ocupación de nuestro Señor Jesucristo fue oración y ayuno. Y enseguida su obra fue predicar la palabra de Dios a los más y ayudar a los necesitados. Esa fue su ocupación principal y su dedicación. Esa fue la encomienda que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, como hijo obediente y fiel a su Padre, la llevó a cabo. Pues esa misma encomienda tiene todo cristiano y todo hijo de Dios. Hay muchas cosas por hacer. Y nos hemos enfocado a veces en muchas cosas
que vuelvo a repetir, por cierto, son buenas. Pero muchas de las veces hemos descuidado lo principal. Hemos descuidado lo primero. He aquí el mensaje de Dios a Israel a través de Jeremías. Por ahí Jeremías 6:16. Dios nos está diciendo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y anden por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿quién se para? Y a mirar si todavía realmente va en el buen camino o ya lo dejó. ¿Quién examina y se examina? Ver si sigue en el buen camino o ya lo dejó o ya se desvió. Dios hoy nos sigue diciendo, como le dijo a la iglesia de Éfeso en su carta. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso y a su pastor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no lo hicieras, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios nos está llamando y exhortando a volver a las sendas antiguas. Dios nos está hablando y llamando y exhortando a volvernos al primer amor. Y deberíamos de tomar las palabras de Jeremías, que por ahí dice en Lamentaciones capítulo 5, casi los últimos versículos. Y deberíamos de decir las mismas palabras desde el corazón y desde nuestra alma. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque las obras, muchas obras buenas las estamos haciendo. Muchas tradiciones buenas las estamos llevando. Muchas costumbres buenas las estamos llevando. Pero digo el Señor, esto te convenía hacer, sí, pero sin dejar lo otro. Y yo quiero leer una parte de la Biblia rápidamente. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. San Marcos capítulo 3. Hasta parece que Jesucristo vino a romper, no la ley, vino a romper las tradiciones. Jesucristo vino a romper, no la ley, vino a romper las costumbres. Jesucristo vino y parece que rompió las costumbres y las tradiciones de los ancianos, porque fue más allá de ellas. Y esto les causó molestia a los ancianos y a los religiosos de aquel tiempo. Y por eso empezaron a acecharlo y a atacarlo y hasta procurar matarlo. Porque no encajaba con ellos, no encajaba con sus costumbres, no encajaba con sus tradiciones. Se habían enreligiosado los líderes de aquel tiempo juntamente con la gente. Y no entendían que Jesucristo no venía a cumplir la tradición y las costumbres. Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a obedecer a su Padre. Jesucristo vino a obedecer a Dios. Pero muchas de las veces preferimos quedarnos con costumbres y con tradiciones más que obedecer a Dios. Y más que dedicar tiempo para estar en comunión con Dios, para saber realmente obedecer a Dios. Jesucristo, antes de llevar a cabo su ministerio, usted no me deja mentir, usted lo sabe. San Mateo capítulo 4 por ahí. Jesucristo fue internado al desierto a ayunar por 40 días y a orar por 40 días. Y después de que él salió del desierto, ya después de sus 40 días de ayuno concluidos y después de sus 40 días de oración concluidos, salió a llevar a cabo su ministerio. Y dice la palabra del Señor, San Marcos 1:35, él siguió orando. Muy de noche él estaba orando y muy de mañana él estaba orando.
En San Lucas capítulo 6, versículo 12 dice por ahí: y el Señor se pasaba las noches orando. Usted lo puede leer. Jesucristo nunca, pero nunca descuidó la oración. Y los cristianos sí hemos descuidado la oración por hacer otras cosas. Jesucristo nunca descuidó el ayuno, pero los cristianos sí hemos descuidado el ayuno por hacer otras cosas. En un principio nos metimos en ayuno y oración, pero parece que eso es temporal y pasajero. No, esto del ayuno no es temporal. Esto es de por vida. Esto de la oración no es temporal, esto es de por vida. Dijo Jesucristo: es necesario orar siempre y no desmayar, porque quiso decir, ustedes siempre van a necesitar la ayuda de Dios, la ayuda del Padre, la ayuda del Espíritu Santo, y tendrán que mantener diariamente, profundamente, una íntima comunión con Dios y el Espíritu Santo por medio de la oración, porque si no, ustedes caerán en tentación. Hermanos, pero las tradiciones, pero las costumbres, nos ha sido más fácil llevarlas a cabo que preservar una real e íntima comunión con Dios por medio de la oración. Que llevar y preservar una real humillación delante de Dios con oración y ayuno. Delante de Dios. Nos ha sido más fácil llevar la costumbre de la tradición que llevar una vida de oración y de ayuno. Claro, muchas de las veces hasta la oración y el ayuno se ha tomado por costumbre, por tradición, y por eso nada más se hace por cumplir. No se entra en la intimidad, ni se logra una comunión real con Dios. Se ora, pero a veces también por tradición, y por eso no se entra en la intimidad y a la comunión con Dios, ni tampoco se logra entender el real plan y el real propósito de Dios para nuestra vida, que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, hermanas, ¿qué es realmente levantarse espiritualmente? Es ir más allá de lo tradicional y de lo acostumbrado. Es ir más allá. Eso es levantarse espiritualmente. ¿Qué es levántate? ¿Qué es levantarse? Es volvernos a las sendas antiguas, es volvernos al primer amor, es volvernos a la oración, es volvernos al ayuno, es volvernos a la palabra de Dios, es volvernos a la íntima comunión con Dios, es volvernos a la humillación y quebranto delante del Señor. Eso es levantarse. Pero no, hemos estado entendiendo mal. Creemos que como son los últimos tiempos, hay que hacer más todavía. Hay que arraigar más la tradición, hay que arraigar más la costumbre. No importando que la oración siga descuidada, no importando que el ayuno siga descuidado. Ay, ayuna cuando quieras, ay, ora cuando quieras y puedas. Como diciendo, hay cosas más urgentes, hay cosas más necesarias que la comunión con Dios. Aunque se dice, hay que orar. Aunque se dice, hay que ayunar. Pero no se ve una urgencia y exigencia para esto. Se ve una exigencia para otras cosas. Se ve una urgencia para otras cosas. Y si son buenas está bien, pero debemos de volvernos a las sendas antiguas. Las vírgenes prudentes entendieron el mensaje y se levantaron y llenaron sus lámparas de aceite, y hasta un vaso en reserva también llenaron de aceite. Se previnieron, entendieron el mensaje de levantarse, hermanos. Usted y yo entendamos el mensaje de levantarse espiritualmente, que Dios mismo nos está dictando desde el cielo. Levántate y resplandece, dice el Señor. Leemos San Marcos capítulo 3 con la ayuda del Señor. San Marcos capítulo 3, 1 al 6. Leemos que dice: y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca.
y le acechaban si en sábado les sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dice: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. ¿Se da cuenta? Si alguien cumple con la costumbre, perfecto. Hasta se dice: ese es un hombre de Dios. Si alguien cumple a cabalidad con la tradición y las costumbres, se dice: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Hasta se le reconoce y se le admira. Pero cuando alguien se levanta por ahí y va más allá de lo acostumbrado, y va más allá de lo tradicional, yo siempre he dicho esto: si se va a romper la costumbre, pero que se rompa para bien. Jesucristo la rompió la costumbre, pero para bien, para algo más bueno todavía. Jesucristo rompió la tradición, pero no para mal. Porque mira ahora, a veces se incomoda uno, o nos incomodamos cuando alguien rompe la costumbre para bien. Nos incomoda cuando alguien rompe la tradición para más bien, para algo más bueno, para algo más mejor, para agradar a Dios, para hacer algún tema, para hacer la obra de Dios. Cuando se rompe una costumbre, una tradición, por hacer algo bueno que realmente le va a agradar a Dios, que Dios está mandando y ordenando directamente, hay incomodidad. Muchos se incomodan. Muchos se les causa molestia. Se molestan. Pero cuando alguien rompe la tradición para mal, ahí no dice nada. Cuando alguien rompe la costumbre para mal, ahí no hay incomodidad. Ahí no hay molestia. Jesucristo vino a romper las tradiciones de los ancianos en aquel tiempo. Jesús vino a romper las costumbres de los ancianos de aquellos tiempos, de los religiosos, pero para bien, para agradar a su Padre, para obedecer a su Padre, para hacer la voluntad de su Padre, para hacer la obra de aquel que lo había enviado. Él no vino a cumplir las tradiciones. Él no vino a cumplir y a llevar a cabo las costumbres solamente. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Él vino a cumplir la encomienda del Padre Celestial. Jesucristo tuvo que ir más allá de lo que los hombres y las mujeres, dizque creyentes en Dios y conocedores de la ley, llevaban a cabo. Jesucristo vino para hacer aquella gran obra que el Padre le había encomendado. Y fue venir a revelar al mismo Padre a este mundo a través de Él. ¿Para qué estamos nosotros los cristianos aquí en el mundo? ¿Para qué estamos la iglesia aquí en el mundo? Para revelar a nuestro Padre, para revelar a Jesucristo a la humanidad a través de nosotros. Que puedan ver en nosotros a Dios. Que puedan experimentar los demás a través de nosotros la obra de Dios real y verdadera. No costumbre, no tradición, sino la obra de Dios, la voluntad de Dios, hermano.
Esto es levantarse, ir más allá de lo tradicional, ir más allá de lo acostumbrado. Claro, quiero aclarar, para bien, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la real obra de Dios. ¿Cuál es la real obra de Dios? La que el mismo Jesús hizo: predicar el evangelio del reino de Dios y ayudar a los necesitados. Pero antes, mantener como Jesús una real e íntima comunión con Dios por medio de la oración, reforzada con ayuno. Esta es la misión de los cristianos, principal. Esta es la misión de la iglesia, principal. Esta es la misión de los hijos de Dios, principal. Mantener diariamente una real e íntima comunión con Dios a través de la oración, reforzada con ayuno, humillación y quebranto, y de ahí salir a predicar, expandir el evangelio del reino de Dios, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de las buenas noticias, la palabra de Dios, y ayudar a los más que podamos, que están necesitados, más que de una ayuda económica, de una ayuda espiritual. Dios nos ha puesto aquí en la tierra como embajadores, como dispensadores de Él. Dios nos ha puesto aquí como mensajeros de Él. Dios nos ha puesto aquí como atalayas de Él. Dios nos ha puesto aquí como siervos de Él. Y tal cual el Padre le dio una encomienda clara y explícita a Jesucristo, nos la ha dado a nosotros y nos ha dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos. Les dijo a los discípulos: vayan. Cuando envió a los 70 a predicar, les dijo: vayan, sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados y prediquen la buena noticia. Eso mismo a nosotros nos está encomendando el Señor. Pero solo estamos haciendo una mínima parte. Solo estamos haciendo la segunda parte. Estamos haciendo lo tradicional. Estamos haciendo lo acostumbrado. Pero no estamos yendo a la intimidad con Dios. Pero no estamos yendo a llevar realmente la encomienda directa de parte de Dios. Dios le dijo a los apóstoles: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios y prediquen la palabra de Dios. ¿Qué es levantarse espiritualmente? Es ir más allá de lo tradicional y de lo acostumbrado. Es ir a la intimidad con Dios en oración. Es ir a una humillación y quebranto desde por dentro hacia afuera, ayunando de pecar y también ayunando físicamente. Hermanos, hermanas, tenemos que volvernos a las sendas antiguas para realmente lograr cumplir el deseo de Dios de que nos levantemos. Tenemos que volvernos al primer amor para lograr cumplir el deseo de Dios, que es: levántate y resplandece. Vamos a leer otra parte de la Biblia, hermanos, que se encuentra en San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículos 1
hasta el versículo 13. San Marcos capítulo 7, 1 al 13, leemos que dice, leo con ustedes y para ustedes, dice así: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre y a la madre morirá de muerte. Vosotros decís: basta, si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, ¿se da usted cuenta, amado hermano, hermana? Hay muchas buenas tradiciones que es bueno llevarlas a cabo. Hay muchas buenas costumbres que es bueno llevarlas a cabo, pero que no nos lleven a invalidar los mandamientos directos de Dios. Miren, hermanos, a veces he llegado al punto que si alguien transgrede los mandamientos de Dios, hay incomodo, pero no tanto. Hay molestia, pero no tanto. Pero si alguien transgrede la tradición y la costumbre que se lleva, que se tiene, que se hace comúnmente, no, hombre, hay una incomodidad terrible, y hasta hay un acecho y ataque terrible. Hay una molestia terrible y un incomodo terrible, hasta un acecho y ataque terrible. Solo porque él o ella no cumplió con lo que tenía según nosotros que cumplir. Deberíamos incomodarnos fuertemente cuando alguien transgrede los mandamientos de Dios directos. Ahí sí habíamos de tener celo profundo de Dios. Ahí sí nos había de doler y de incomodar. Y nos había de llevar a correr, a orar más y a humillarnos. Señor, ten misericordia. Mira, fulano, sutano, perengano ha transgredido tu palabra, ha transgredido tus mandamientos. Si podemos exhortarle, si podemos amonestarle, claro, con humildad y realmente con espíritu de Dios, hay que hacerlo, pero hay que meterse en ayuno y oración. Pero no, se transgrede una costumbre que se tiene y hay una incomodidad terrible, hay una molestia terrible. Se transgrede una tradición acostumbrada que cada año se hace, y si no se hace, sentimos que le estamos faltando terriblemente a Dios. Pero si se transgrede un mandamiento, parece que no pasa nada. Si se transgrede un mandamiento directo de Dios, parece que es algo simple. Parece que es algo que no es tan peligroso. Parece que no es algo tan delicado. Eso les pasó a los ancianos, a los fariseos y escribas y religiosos de aquel tiempo. Y eso
puede estarnos pasando ahora en este tiempo, hermano. Cuidado y alerta con esto. Dios nos está diciendo, levántate y resplandece. Ve más allá de lo tradicional. Ve más allá de tus costumbres. Ve más allá de lo acostumbrado. Ve más allá de tus tradiciones. Y como diciendo el Señor, pon por encima de tus tradiciones mis mandamientos. Pon por encima de tus costumbres y tradiciones mi voluntad, dice Dios. Pon por encima de tus tradiciones y costumbres tu comunión conmigo, tu relación conmigo, dice el Señor. Pon por encima de tus tradiciones y costumbres el predicar mi palabra a todo el mundo, porque el tiempo se acaba y las almas se pierden. Pon por encima de tus costumbres y tradiciones el ayudar en mi nombre y de mi parte a los más en el mundo entero. Si puedes económicamente, materialmente, hazlo, pero mucho más Dios está mandando a ayudar a los más en el mundo entero, espiritualmente, ayudarlos a volverse a Dios, a venir a Dios, a enseñarles, a mostrarles el camino de Dios para que puedan salvarse. Las almas se están perdiendo. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? Deberíamos de estar humilladamente, quebrantadamente, orando, clamando, suplicando, rogando, ayunando, metiéndonos demasiado con Dios, ya que muchos no lo hacen. Somos los cristianos de la iglesia la indicada de resplandecer y de alumbrar y de entregar la esperanza de salvación al mundo entero. ¿Quién más lo va a hacer? Somos los indicados para pararnos en la brecha por nosotros y por toda esta triste humanidad mientras estemos aquí en la tierra. Vemos lo que vemos y quién se quebranta. Vemos las cosas que están pasando, que vemos que van de mal en peor, y quién se humilla, quién se quebranta, quién pide misericordia al cielo. Insistentemente digo, porque oramos de pasada, pedimos de pasada. A veces oramos y pedimos hasta con un corazón orgulloso, soberbio y altanero. No nos humillamos. No somos capaces de humillarnos. No somos capaces de quebrantarnos. Cuando esa es la misión de los cristianos, esta es la misión de los hijos de Dios, esta es la misión de la encomienda de la iglesia, de parte de Dios mismo. Hermanos, levantémonos, pero en verdad levantémonos. Despertémonos, pero en verdad despertémonos. No sea que también a nosotros nos alcance la oscuridad. No sea que también a nosotros nos alcance las tinieblas. Hablo espiritualmente. Hablo de oscuridad espiritual, de maldad, del enemigo y de tinieblas espirituales de Satanás. Si no nos levantamos, nos van a arrastrar hasta nosotros. Cuando Dios nos ha puesto hasta para ayudar a otros a salir de las tinieblas también, para que vengan a su luz admirable. Pero si no nos levantamos, ni vamos a ayudar a otros y alumbrarles a otros, y puede que posiblemente hasta nosotros nos invadan las tinieblas, nos invada la oscuridad, nos invada y alcance el engaño, la mentira, la falsedad, la confusión, el mal, el enemigo. Pero Dios una vez más hoy nos dice, levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová nació sobre ti. Levantémonos, hermanos. Vayamos más allá de lo tradicional. Vayamos más allá de las costumbres. Y vayamos en directo a los mandamientos de Dios, a obedecerlos explícitamente, estrictamente, con todo nuestro corazón. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo nos ven los demás? Tal vez nos ven bien y nos ven de pie, pero ¿cómo nos ve Dios?
¿Cómo nos mirará? ¿Mirará que al menos estamos tratando de levantarnos? ¿Nos verá que al menos estamos tratando de sacudirnos el polvo y el sueño? ¿Nos verá que ya nos levantamos? ¿O nos verá bosteceando? ¿O nos verá durmiendo? ¿O nos verá hasta roncando espiritualmente? Hermanos, y en esto, conociendo el tiempo, dijo Pablo, inspirado por Dios, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora no está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando creímos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece, que ha venido tu nombre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amados hermanos, amadas hermanas, el llamado es explícito. La amonestación es explícita, directa de parte de Dios. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Dice el Señor, recuerda, haz un alto, analízate, examínate y recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a mí, dice el Señor, en verdad. Déjame hacerlo por ti, estando en tu corazón, dice el Señor. Déjame obrar en tu vida de verdad. Mire lo que dice Isaías 61 y 2 y 3. Hasta el 4. Mire los que se levanten, los que nos levantemos, dice que habrá resultados maravillosos y grandes. Otros más serán alumbrados. Otros más serán alcanzados por la luz de Dios en nosotros y a través de nosotros. Dios nos ha puesto por luz del mundo y sal de la tierra. Pero a veces, triste y lamentablemente, nos llamamos cristianos, nos llamamos iglesias, pero no somos ni luz ni sal de la tierra. Ni siquiera alumbramos a nadie, y ni siquiera nosotros, y ni siquiera tenemos sabor para nadie, a veces ni siquiera para nosotros. Y oiga lo que dijo el Señor, que si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Oiga, hermano, esto es fuerte y terrible. Si estamos aquí solamente con un nombre de cristiano o de iglesia, pero no tenemos sabor a Dios, no servimos para nada más que para ser pisoteados y hollados por los hombres. Esto es fuerte y terrible. Por eso a veces parece que los demás nos pisotean, cuando Dios nos ha dicho que nos ha puesto para estar por arriba y no por abajo. Dios nos ha puesto para estar por encima y no por debajo. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, pero a veces, lamentablemente, parece que estamos abajo, debiendo de estar arriba. Pero es por lo mismo, porque hemos perdido el camino. Porque nos hemos desviado del camino. Vuelvo a repetir, deberíamos de tomar y apropiarnos las palabras de Jeremías en Lamentaciones 5, por ahí, por los últimos versículos, y decirle a Dios esto: vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Mire lo que dice Isaías 61 al 4. Al 5 leemos que dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, óigalo bien, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mire hasta dónde puede llegar cuando alguien se levanta y resplandece con la gloria de Dios en su vida. Dice el versículo 4: alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, los hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará, y ensancharás tu corazón,
que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Oiga, qué maravilla. Dios nos ha puesto por luz del mundo y sal de la tierra. Dios nos ha puesto para transmitir la luz de Dios, el amor de Dios, la esperanza de salvación y la bendición de lo alto y el remedio para muchos. Hermanos, hermanas, volvámonos a Dios y realmente levantémonos. Esta palabra, esta frase, ¿quién no se la sabe? Y se repite día a día. Seguido se dice, hay que levantarse. Hermanos, hay que despertar. Hermanos, hay que levantarse. Pero se dice, levántese, levantémonos, pero no nos levantamos. Se dice, despiértense, despertémonos, pero no nos despertamos. Y si no nos levantamos, no nos despertamos. De nada va a servir que estemos diciendo, nos estén diciendo, levántense, despiértense. Si no nos levantamos, no nos despertamos, hermanos. Vamos a acabar perdidos todos. Pero levantémonos, hermanos. Levantémonos, mis hermanos, con la ayuda de Dios. Levantémonos. Es urgente, pero muy urgente que nos levantemos, porque el tiempo se nos está acabando. El tiempo se nos está terminando. Ya no va a haber tiempo para más. Quiero dejarlos con una cita más de la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 18. Levántate y resplandece. ¿Qué es realmente levantarse espiritualmente? Es ir más allá de lo tradicional y de lo acostumbrado. Es ir más allá de la rutina. Es ir a la comunión íntima con Dios, hacer la real y verdadera obra de Dios, es llevar a cabo y hacer la real y verdadera voluntad de Dios y llevar a cabo la real encomienda de Dios hacia nosotros. Dios nos da una encomienda grande, explícita y específica. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos. Dios dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice Joel capítulo 2, versículo 12 al 18, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerá vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Presente libación para Jehová Dios vuestro. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Hermanos, hacen falta urgentemente reuniones de oración más continuas y más frecuentes. Hacen falta más veladas de oración. Hace falta más convocación al ayuno y a la oración. Reuniones de oración urgentemente hacen falta. Provoquémonos a la oración unos a los otros. Provoquémonos a la humillación y al quebranto ante Dios unos a los otros, hermanos. Humillémonos todos juntos y unidos bajo la mano poderosa de nuestro Dios, y Él nos ensalzará cuando fuere el tiempo. Hermanos, porque hay reuniones de muchas. Hay celebraciones de muchas. Y está bien, pero nos faltan reuniones de oración, cadenas de oración.
reuniones de ayuno, cadenas de ayuno. Nos hacen falta veladas de oración. Porque a veces nos desvelamos por cualquier otra cosa y no nos quejamos. Pero para llevar a cabo una velada de oración, todos nos quejamos y nadie quiere. O casi nadie quiere. Hermanos, estamos fallando. Estamos fallando y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas. Necesitamos volvernos a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios y a la humillación, al quebranto. Necesitamos buscar mucho la presencia del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que éste nos mueva y nos lleve a hacer lo correcto, nos lleve a hacer la real voluntad de Dios, nos lleve a hacer la verdadera obra de Dios. Necesitamos realmente llenarnos hasta rebosar del poder de Dios. Hermanos, hermanas, quien se vuelva a Dios de verdad, no de palabra, acabará ganando. Pero quien no se vuelva a Dios en verdad y de verdad, acabará perdiendo. Hermanos, hermanos, hermanas, es tiempo de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y si no nos levantamos, hermanos, dijo el Señor, pereceréis todos juntamente. Pero Dios no quiere que nadie perezca, y menos los que ya somos su pueblo, menos los que ya somos sus hijos, menos los cristianos, menos los que ya le hemos conocido, menos los que ya un poco se nos han abierto nuestros ojos y nuestros oídos. Pidamos a Dios que se nos abran bien nuestros ojos espiritualmente. Pidamos a Dios que nos abran bien nuestros oídos espiritualmente. Pidámosle mucho a Dios de verdad, hermanos. Supliquemos, roguemos, lloremos, humillémonos. Quebrantémonos delante de Dios. Y pidámosle que nos muestre el buen camino. Que nos enseñe el buen camino. Y que nos ayude a andar realmente por el buen camino. Que no nos digamos andar por el buen camino. Que andemos realmente por el buen camino y asegurémonos de andar por el buen camino. No sea que de buenos y verdaderos cristianos algunos se estén o nos estemos volviendo religiosos, o algunos ya se hayan vuelto religiosos, y la religión de nada nos va a ayudar en el mañana delante de Dios. Quiero dejarlos con Jeremías 6. Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera. Dice aquí la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron los israelitas: no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad la voz de la trompeta. Y dijeron los israelitas: no escucharemos. Ojalá y usted no diga igual que el pueblo de Israel. Ojalá y usted y yo nos digamos igual que los israelitas. Ellos hasta lo dijeron: no andaremos, no escucharemos. Bueno, Dios respeta la voluntad y la decisión de cada uno. Pero Dios habla, Dios llama, Dios invita, Dios exhorta, Dios amonesta, y con justa razón. Y cada día nos va a hablar más fuerte, tratándonos de hacer entender. Y va a hacer hasta lo máximo para hacernos entender. Y va a tratar de hacer hasta lo máximo para hacernos volver. De nosotros depende si hacemos caso o no. Hermanos, seamos sabios. Dice la palabra del Señor algo muy importante en Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Hermanos, hermanas, usted y yo ya tenemos conocimiento. Usted y yo, Dios ya nos ha abierto, creo que
al menos un poco el sentido, el entendimiento, la mente, nuestro corazón, nuestros ojos, los oídos. Pidámosle a Dios que complete esa obra de abrirnos bien nuestros ojos espiritualmente, de destaparnos bien nuestros ojos espiritualmente, de abrir plenamente nuestra mente, nuestro entendimiento y de abrir plenamente nuestro corazón, y que nosotros realmente se haga la completa y entera voluntad de Dios y se lleve a cabo su verdadera y entera obra que Él quiere que se haga, que Él nos ha encomendado. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Compártalo y haga caso. Escuche, presta atención, haga caso al llamado de Dios, haga caso a la voz de Dios, que día a día nos llama, nos habla, y cada vez nos habla más fuerte a punto de que logremos escuchar y que logremos atender a ese llamado, a esa amonestación, a esa exhortación directa de parte de Dios. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Y una vez más, levántate y resplandece. Porque aquí que tenía la oscuridad en la tierra, oscuridad de los pueblos. Y si no te levantas, dice el Señor, nos advierte y nos aclara. Si no te levantas, la oscuridad y las tinieblas te pueden alcanzar. Y te puedes perder. No solo se van a perder los demás, te puedes perder tú. Y entonces será una terrible pérdida. Hermanos, lo vuelvo a repetir, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino Dios está esperando que todos procedamos a Él arrepentidos, para que seamos salvos y nos vayamos con Él cuando venga por su iglesia al reino de los cielos. Hermanos, que Dios los bendiga y les guarde. Dios está con ustedes. Si nos presta el video, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero apresurémonos a estar bien preparados porque el tiempo se acaba. Y quienes estén apercibidas entrarán con Él a las bodas. Quienes no, se quedarán fuera a lamentarse para siempre. Llenémonos del Espíritu Santo y vistámonos realmente de esa vestidura de santidad que Dios nos demanda para poder irnos con Cristo. Hebreos 12:14 por ahí dice: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces procuremos la paz con todos y procuremos la santidad plena, real, completa, enteramente espiritualmente, cuerpo, para poder ver a Dios y poder estar con Dios para siempre. Dios le bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Dios nos concede bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén, amén, amén y amén. Aleluya. Saludos a todos, hermanos, y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.